Esta historia le pertenece a The Silverboard, dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. Lo que no me mata. Capítulo 26. Empeño. Agarrado a la barandilla, Endeavor miró hacia la arena donde Shoto y ese chico Midoriya se preparaban para la primera pelea de las semifinales. Esta pelea podría ayudar a Shoto a sanar más de los eventos del Uso, quebrarlo aún más, viéndose obligado a luchar contra aquel a quien su hijo había herido tan gravemente. Esperaba que este Midoriya pudiera ayudar, sabía que sus propios métodos solo podían hacer mucho, incluso si Shoto había comenzado a escucharlo más desde entonces. Ante ese pensamiento, recordó las llamas que su hijo había usado contra la Shikaya Oyorozu, la charla que había tenido con él después del combate y la revelación que su hijo le había hecho. Apartando esos pensamientos de su mente, se concentró en la pelea, el micrófono y las cámaras captaron a Shoto temblando como una hoja. Varios de los héroes profesionales en la multitud comenzaron a gritarle a Shoto que se comportara como un hombre y otros comentarios insensibles. Endeavor sintió una punzada de rabia en el estómago ante sus palabras. Antes de que pudiera decir algo, o incluso pensar en qué intentar decir, el chico Midoriya le había arrebatado el micrófono a Midnight. «Cállate de una vez». Los ojos del chico habían pasado de ser amables y compasivos cuando miraba a Shoto a estar repentinamente lívidos cuando miró a los héroes profesionales. Aquellos en las gradas que habían estado gritando demandas se quedaron atónitos y en silencio solo por la audacia. No puedo. Shoto apretaba los puños y miraba casi con miedo el hielo que se formaba alrededor de sus manos. Parecía que, incluso con todo el entrenamiento de Shoto, la idea de usar ese mismo poder contra alguien que había sido herido tan gravemente por él antes era demasiado. ¿La uso?, preguntó Midoriya mientras Shoto asentía, incapaz de mirar a su compañero a los ojos. Ante la mención del trágico incidente, muchos de los héroes que antes estaban ansiosos por combatir entre el público parecieron perder gran parte de su entusiasmo. Recordaron que estos todavía eran estudiantes, héroes potenciales y que habían experimentado algo traumático mucho antes de lo que deberían haberlo hecho. El hecho de que estuvieran compitiendo de esta manera, esforzándose a tal manera, decía mucho de su potencial y determinación, pero no era algo perfecto. Entonces no usaremos nuestros dones. Midoriya le dio a Shoto una sonrisa tranquilizadora. Los héroes se meten todo el tiempo en situaciones en las que sus dones no ayudarían o empeorarían las cosas. Mostrémosle a esta gente lo que podemos hacer sin nuestros poderes. Shoto asintió y se enderezó mientras su determinación parecía endurecerse. Señorita Midnight, si alguno de nosotros usa nuestros poderes en esta pelea, por favor descalifique al usuario. Cuando Midoriya expresó su acuerdo, Midnight hizo otra declaración de cuánto la excitaba y pidió que comenzara el encuentro. Estoy realmente contento de que esa mujer no esté a cargo de enseñar educación sexual. Endeavor se pasó una mano por la cara. En la arena, Midoriya y Shoto se atacaban entre sí, cada uno preparando su habilidad de combate en bruto. Midoriya, notó, peleaba como un luchador, puñetazos y patadas potentes, pero poco en cuanto a delicadeza o fuerza. Shoto, por otro lado, mostró una forma impecable para las diversas técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había incluido en el entrenamiento de su hijo. La desventaja era que todas ellas habían sido diseñadas en torno al uso de la peculiaridad de Shoto. Su hijo, que carecía del mismo tipo de estructura que él, no tenía suficiente fuerza detrás de esos golpes para hacer el tipo de daño necesario para derribar a Midoriya. Shoto era claramente mejor en el combate cuerpo a cuerpo, asestando muchos más golpes que Midoriya, pero no podía conseguir la fuerza bruta necesaria para derribar a un oponente más fuerte y claramente más resistente. El ganador y el primero de nuestros finalistas, Izuku Midoriya, declaró Midnight mientras la audiencia daba una respuesta mixta en el mejor de los casos. Shoto era el favorito del público dado el poder del propio chico y el estado de Endeavor. Sin embargo, Midoriya, tanto por su don como por su declaración, era mucho menos popular entre los héroes que asistían y exploraban el evento. ¿Shoto? Oh, Shoto. Se preocupó Fuyumi mientras estaba sentado en la enfermería del estadio. Su hermana no estaba muy contenta con el gran ojo morado que lucía. El comentario de Natsuo sobre bonito ojo morado le había valido un fuerte golpe en la cabeza de su hermana que, honestamente, parecía haber dolido más que los golpes de Midoriya. No hay furia como la de una hermana irritada. No te preocupes, Fuyumi. Shoto intentó esbozar su mejor sonrisa tranquilizadora mientras Natsuo gemía. Parece peor de lo que es.
Yo seré la jueza de ese joven, regañó Recovery Girl, aunque no con mucha vehemencia. Tal vez solo estaba contenta de que no hubiera heridas relacionadas con el don que tratar en esta pelea. En otra nota gimió Natsuo, con la esperanza de cambiar de tema y dejar de lado el ojo morado de Shoto. ¿Usaste tu fuego? ¿De qué se trata? Pensé que juraste que nunca lo harías. He estado pensando mucho, admitió Shoto, mirando a sus hermanos mientras la chica de la recuperación lo revisaba. Sobre el tipo de héroe que he estado tratando de ser, sobre el tipo de héroe que quiero ser. Sobre lo que podría haber sido diferente si hubiera usado mis llamas en la uso. Sobre lo que sucedería si alguien entrara en el futuro porque no usé todo lo que podía. Y luego está esto. Rebuscando en su bolso, sacó un diario viejo. Lo encontré en el ático. Casualmente, le arrojó el viejo libro a Fuyumi, quien lo atrapó y lo abrió por la tapa interior. ¿Propiedad de Shoto Todoroki? Natsuo leyó confundido. Nuestro tío y el que no tiene don Shoto habló sobre su aparente tocayo, después de haber quedado atónito de que su padre lo llamara como alguien débil, como una persona sin don, sin importar el afecto que pudiera haber habido. El libro y hablaba mucho sobre cómo fue crecer con nuestros abuelos. Hablaba mucho sobre padre. E incluso tenía ideas que nuestro tío pensó para él, ideas que quería que el gran esfuerzo del héroe pudiera hacer, pero que nunca terminó. Tomé las partes aquí, la idea de nuestro tío de este Inokami Kagura, y la estoy haciendo mía. Ser un héroe, y a mi manera. La orgullosa sonrisa de Fuyumi hizo que valiera la pena renunciar a su promesa. Izuku. Con una expresión seria en su rostro, Izuku miró hacia el ring. En la primera ronda, Bakugo había peleado con Uraraka y claramente había disfrutado de la batalla y vencer a alguien cercano a Izuku. En la última ronda, Shinzo había logrado lastimar a Bakugo, rompiendo la nariz del bombardero y dándole un golpe de copa para terminar con todos los golpes de copa, como Mina había dicho, dejando a Bakugo furioso y aún con ganas de más combate. La ira del rubio solo empeoró al notar cómo Shinzo se había unido al círculo de Izuku. Ahora Bakugo iba a pelear con Reiko. No me gusta esto. Tokage frunció el ceño mientras observaba a los dos luchadores acercarse al ring. Ese idiota de Pomerania busca sangre. ¿Está sediento de sangre? Izuku frunció el ceño y sus dedos se pusieron blancos mientras agarraba los apoyabrazos de su silla. Y no sé si Reiko puede ganar. Nunca la he visto capaz de mover fuego con su don. Antes sí, aunque puede crear ondas de choque, no creo que sean tan fuertes como las de él. Su oportunidad, su única oportunidad, es noquearlo del ring antes de que pueda hacer algo. Comienza. Gritó Midnight mientras Reiko atacaba con su Kirk, tratando de arrojar a Bakugo fuera del ring. El bastardo rubio lo había estado esperando, lanzando explosiones detrás de él para impulsarse hacia adelante y resistir la fuerza que intentaba empujarlo hacia atrás. Su Kirk, ya más fuerte que las rondas anteriores gracias al sudor acumulado, lo acercó cada vez más hasta que estuvo justo encima de Reiko. La sonrisa salvaje de Bakugo envió un escalofrío por la columna de Izuku justo antes de que un primero se estrellara contra el rostro de Reiko, enviándola con fuerza contra el suelo. Él no usó sus explosiones. Mina estaba aturdida, mordiéndose las uñas nerviosamente mientras veían a Reiko esforzarse por levantarse. El golpe en la cabeza la aturdía. ¿No quiere terminar esto demasiado rápido?, gruñó Izuku, sintiendo que su sangre hervía, sintiendo su rabia exigiendo que entrara allí y detuviera la pelea, para lidiar con Bakugo él mismo. Pero no lo hizo. Izuku se quedó en su asiento, rezando para que Reiko regresara, para que hiciera algo, mientras Bakugo la golpeaba hasta que Midnight tuvo suficiente y dio por terminada la pelea. Una telequinética magullada y medio inconsciente fue llevada a Recovery Girl para recibir tratamiento. Mi gorilla, gruñó Kirishima. Los amigos de Izuku estaban tan furiosos como él por el trato que había recibido Reiko. Al menos cuando Izuku y Todoroki habían peleado sin don, era para mostrar respeto y dejar que un Todoroki conmocionado hiciera una buena actuación, no para alargarlo y causar dolor. Romperlo. Confía en mí. La voz de Izuku se hizo más profunda mientras gruñía, su Kirk hirviendo dentro de él. Planeo hacerlo. Había tenido que sentarse en su maldita silla y observar lo que acababa de suceder, y se odiaba a sí mismo por eso. Bueno, sí, el próximo capítulo es la final del torneo. Izuku vs Bakugo y lo que viene después. Tenemos el arco de Stein después de eso y no puedo esperar a ver con quién hará la pasantía Izuku. Perdón por la extensión de este capítulo, el próximo será más largo, pero no hay nada más que pueda agregar sin que parezca forzado o exagerado. Fin del capítulo.
Nota del autor. Hola, para responder a una crítica que recibí sobre el último capítulo. Cuando puse Stein, me refería a Stein, así fue como lo vi escrito por primera vez y, honestamente, pensé que así era como se suponía que debía ser. Dado lo extraños que pueden ser los personajes en el anime, no pensé nada al respecto. Lo solucionaré en el futuro. Lo que no me mata. Capítulo 27. Aizawa. Mignig ha sido alertado para que esté listo para intervenir en el momento en que las cosas se salgan de control, gruñó Shota mientras volvía a la cabina de locutores. Había aprovechado el descanso entre las semifinales y la final para asegurarse de que los que estaban en la arena estuvieran listos para mantener las cosas bajo control. ¿Y la multitud?, preguntó Kan, apretando y abriendo los puños, un tic nervioso del que el héroe de sangre nunca había logrado librarse. Algunos lo tomaron como que Bakugo consideró que Yanagi no merecía sus explosiones y se contuvo por eso. Otros lo tomaron como que se estaba divirtiendo lastimando a alguien después de una pelea vergonzosa en la última ronda. Shota suspiró, pasándose una mano cansada por la cara. De cualquier manera, también he estado haciendo un seguimiento de las solicitudes oficiales que ya han enviado los profesionales que miran. Todoroki tiene la mayoría, pero Bakugo también tiene una buena parte. Sin embargo, algunos nombres se destacaron, principalmente los que no se preocupan por una mala actitud o los que tienen puntos de vista muy rígidos sobre lo que un héroe debería o no debería ser. Besgeanist envió solicitudes tanto para Bakugo como para Midoriya. Vaya Izasi se pellizcó el puente de la nariz. Esto será interesante. Al notar que algo se movía en los túneles, Shota tomó asiento mientras los luchadores se dirigían a la arena. Bakugo y Midoriya se miraban con enojo. El aura era palpable cuando subieron al escenario. Voy a mostrarle al mundo lo impostor que eres, maldito Deku. Gruñó Bakugo, los micrófonos captaron sus palabras mientras lo fulminaba con la mirada. Incluso con el disparador que hayas tomado, no eres rival para mí. ¿Disparador? Midoriya soltó una risa oscura, sus ojos brillando de rabia a pesar de la falsa alegría en su tono. No Kacchan, el único disparador que hay está en esa pequeña mente engañada tuya. Mientras Midoriya hablaba, la inflexión se puso un apodo infantil que Shota no había escuchado antes, el héroe del borrado esperaba que el estudiante de cabello verde no estuviera a punto de dispararse en el pie en la televisión internacional. Ya tendrían suficiente de una pesadilla de relaciones públicas tratando con Bakugo, ¿no, mi querido Frankenstein? Soy simplemente el monstruo que creaste. En eso, Midoriya se transformó con un rugido cuando comenzó el partido. Izuku. Izuku soltó un rugido y lanzó un fuerte puñetazo a Bakugo, quien usó sus explosiones para esquivarlo hacia un lado. El puño de Izuku agrietó el piso de concreto de la arena. Muere. Gritó Bakugo, disparando una explosión a quemarropa que cubrió la cara y el pecho de Izuku. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Izuku agitó un brazo de piel gris para disipar el humo, mostrando que lo único dañado había sido su camisa, que no se había quemado. Acéptalo, Bakugo, estás superado. Vete a la mierda. Gruñó Bakugo, disparando más explosiones, una tras otra, mientras Izuku se acercaba a él. Años de ser golpeado por el don del bastardo, años de sentir el ardor de las explosiones en su piel en su estado no transformado. Quemado y curado, quemado y curado, quemado y curado. Adaptándose repetidamente pero sin saberlo nunca hasta que se reveló la verdadera naturaleza de su don. ¿Y ahora? Ahora Bakugo ni siquiera podía quemarse la piel con las explosiones que estaba lanzando hasta ahora en la pelea. Obrígame. Izuku le devolvió la mirada y logró asestarle un revés, aunque Bakugo lo esquivó lo suficiente como para que solo lo golpeara. Aún así, envió al atacante a volar y solo los impresionantes reflejos del rubio lo salvaron de un ring out, ya que el atacante se alejó para evitar la siguiente patada de Izuku que había intentado expulsar al bastardo del ring. Deja de desconfiarme. Gruñó Bakugo, ajustando la posición de sus manos para que pareciera más una granada cegadora que una demolición real. Parpadeando, Izuku se tambaleó hacia atrás un paso, haciendo que pareciera que estaba más cegado de lo que realmente estaba. Bakugo apenas tuvo la oportunidad de ver cómo el rostro de Izuku pasaba de la confusión ciega a una sonrisa maliciosa antes de atacar. Un puño tan grande como el torso de Bakugo se estrelló contra el bombardero loco antes de que su propio puño atacara y agarrara el tobillo de Bakugo, estrellando al que había lastimado a Reiko contra el suelo. Deja de actuar por encima de todo. Rugió Izuku, notando que Bakugo se agarraba las costillas heridas, el rubio aparentemente había descubierto que su potencia base no era suficiente para atravesar las defensas de Izuku.
No eres más que una piedra tramposa drogada. Dijo Bakugo furioso, y te aplastaré como el insecto que eres. Mientras Bakugo se disparaba hacia el cielo y parecía que se estaba preparando para girar, Izuku notó que Midnight y Cementos reaccionaban a sus auriculares con el rabillo del ojo. Antes de que pudieran hacer algo, Bakugo se disparó, con su habitual sonrisa maníaca en su rostro impacto de obús. Enormes paredes de concreto comenzaron a levantarse para proteger a la audiencia mientras Bakugo se estrellaba, liberando la explosión más grande que Izuku lo había visto hacer. Izuku apretó los dientes, sintiendo que su piel empezaba a arder por la poderosa explosión, más que cualquier otra que hubiera sufrido antes, pero no lo suficiente como para sacarlo de la pelea. Se abalanzó hacia adelante, arremetiendo con su brazo una vez que golpeó a Bakugo, que aún se recuperaba, enviando al atacante a volar contra las paredes del límite y a quedar inconsciente. La vista fue lo que vieron el público y los jueces cuando las paredes comenzaron a caer. Las cámaras de arriba habían proyectado lo que estaba sucediendo dentro del ring en la pantalla gigante. Y tenemos a nuestro campeón de primer año, declaró Midnight mientras los robots médicos llegaban para llevarse al derrotado Bakugo. Aizawa, de pie junto a Nemuri y Kan, Shota observó cómo se levantaban del suelo los podios de los ganadores. En el más corto, vio a Todoroki ayudando a una Yanagi que parecía exhausta a mantener el equilibrio. Los dos parecían orgullosos de su logro. En el segundo nivel, vio a Bakugo, que seguía mirando fijamente a Midoriya y al suelo. Después de la pelea, y una vez que se despertó en la oficina de la chica de recuperación, Bakugo había intentado protestar por el uso del gatillo ante los profesores allí, que la victoria de Midoriya no debería contar. Él y los demás habían callado al chico con firmeza, afirmando que todos los estudiantes eran revisados para detectar signos de gatillo, ya sea que lo hubieran tomado voluntariamente o drogado sin saberlo alguien que quería afectar las probabilidades de juego. No estaba seguro de si Bakugo les creía o no. Finalmente, Midoriya se paró en el pedestal más alto, afortunadamente con una camisa nueva. Midoriya se paró erguido, luciendo algo aturdido por todo, como si la victoria recién estuviera llegando al chico. Y aquí están nuestros campeones, gritó Nemuri mientras los que estaban en las gradas vitoreaban, y para presentarles a estos vencedores sus medallas tenemos al único, al inigualable, All Might. Ante el grito, el gigante rubio patán aterrizó con un estruendo, tras caerse del lugar donde había saltado. Estoy aquí. All Might hizo una de sus poses características mientras la multitud comenzaba a vitorear más fuerte. Tendría que hablar con el hombre sobre no quitarles el momento de la victoria a los estudiantes en el futuro. All Might metió la mano en su bolsillo y sacó 2 medallas de bronce. Para ustedes, el joven Todoroki, el joven Yanagi. Ambos trabajaron excepcionalmente duro para llegar a donde están. Deberían estar muy orgullosos de ustedes mismos y espero ver a dónde los lleva su futuro. Mientras hablaba, el hombre gigante colocó las medallas alrededor de cada uno de sus cuellos. Gracias, señor, dijo Todoroki, con voz suave y asintiendo vacilante. Estoy muy agradecida por sus amables palabras, profesora, asintió Yanagi. Me esforzaré por cumplir y superar las expectativas que mis profesores y yo misma depositamos en mí. A continuación, joven Bakugo, All Might sacó una medalla de plata que el chico rubio miró como si fuera un insulto. No quiero esa maldita cosa, gruñó Bakugo, dando un paso atrás para alejarse de la medalla mientras All Might intentaba colocarla alrededor del cuello del chico que protestaba. Nada importa excepto el primer lugar. Si no es oro, no vale una mierda. Entonces piensa en esto como una herida de batalla que te impulsará a hacerlo mejor. All Might finalmente logró imponerlo al chico, su consejo sorprendentemente bueno y uno que Shota esperaba que atravesara el duro cráneo del terco chico. Y finalmente, nuestro campeón. All Might se acercó a Midoriya. Hiciste una declaración bastante clara al comienzo de todo esto, jovencito. Sé que muchos no estarán de acuerdo contigo, muchos no aprobarán que hagas olas, pero mantén tu moral. Sigue siendo un héroe del que el Duabapero se pueda estar orgulloso. Créame, señor, lo haré, maldijo Midoriya mientras permitía que le colocaran la medalla de oro en el cuello. Mientras lo hacía, Shota notó que Todoroki había recibido las ovaciones más fuertes hasta el momento de los 4 campeones. Pero aún no hemos terminado. La voz de Shota resonó clara en el estadio, ya que había obtenido la aprobación de 3 de los 4 vencedores para permitir que otro compartiera su momento de triunfo. Hitoshi Shinzo, el chico confundido, fue empujado por los otros estudiantes que estaban en el campo mirando para que avanzara. Actualmente hay una vacante en el curso de héroe.
Has demostrado tu valía aquí hoy, así que te hacemos esta oferta aquí y ahora. ¿Deseas ser un héroe? ¿Te unirás a la clase 1A? El chico parecía aturdido por haber recibido la oferta que tanto ansiaba. Los amigos que el lavador de cerebro de cabello morado había comenzado a hacer de ambos cursos de héroes fueron los que más vitorearon, lo que pareció impulsar al chico a la acción. Ten sentido, seré un héroe. Todos para uno. Al oír que la televisión se apagaba cuando el festival de deportes finalmente llegaba a su fin, All for One se concentró en su alumno. Tomura, hay muchas cosas que aún no sabes. Muchas cosas que aún no estabas listo para saber. Pero supongo que ahora es un momento adecuado para que aprendas. Tengo otros aliados además de ti, Kurohige y el buen doctor. He entrenado a otros y los he dejado sueltos por el mundo, pero aún siguen siendo leales a mí. Haré que vengan aquí, junto con un par de contratistas independientes. Conozco a 2 personas que serían las más adecuadas para trabajar y lidiar con este joven Midoriya si se convierte en un problema. Y dada su peculiaridad, estoy seguro de que lo haría. Tardarían un par de días en llegar, una semana como máximo, pero pronto los 5 anillos estarían en Japón. Esperaba ver a dónde iba esto. Y con esto termina el festival de deportes. En el próximo capítulo comenzaremos a organizar los estudios de trabajo, los mentores y Stein. Tengo algunas cosas buenas planeadas y estoy ansioso por comenzar. Fin del capítulo. Lo que no me mata. Capítulo 28. Izuku. Bienvenidos de nuevo. Aizawa asintió a la clase reunida, a los que están aquí, bien hecho en el festival de deportes. Muchos de los compañeros de clase de Izuku se enderezaron orgullosos ante eso, pero las cosas solo se pondrán más difíciles a partir de aquí. Al tocar un botón, el tablero comenzó a mostrar nombres y estadísticas proyectadas. Normalmente esto no sucede hasta el segundo año, pero Nezu ha decidido acelerar las cosas. A partir de la próxima semana, todos ustedes pasarán una semana haciendo prácticas en varias agencias de héroes. Las estadísticas en el tablero son las ofertas enviadas por los héroes que quieren trabajar con ustedes. No se preocupen si no tienen una oferta, la escuela tiene 40 agencias dispuestas a aceptar a los de primer año independientemente de las ofertas. Mirando el tablero, Izuku vio que Todoroki tenía la mayor cantidad de ofertas con 4123. ¿Pero qué pasa con esos números? Preguntó Kaminari confundido. Quiero decir, Midoriya ganó, así que no debería tener la mayor cantidad de ofertas. Un vistazo al gráfico mostró que Izuku tenía un total de 8 ofertas. Es un hecho triste que muchas de las ofertas que Todoroki recibió probablemente fueron de personas que solo querían su poder puro, una conexión con Endeavor, o ambos. Aizawa suspiró, claramente no contento con el tema, pero más que eso, muchos héroes, desafortunadamente, tienden a ser muy cerrados de mente. Midoriya, tu juramento en el festival junto con tu apariencia cuando te transformaste habrían hecho las cosas más difíciles para ti. Aún así, estoy seguro de que lo superarás. La promesa de fe hizo que Izuku sintiera una oleada de determinación. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Preguntó Tokoyami con cautela, señalando la cantidad de ofertas que tenía, que ascendían a cientos. Tienen hasta el final del día del miércoles para enviar sus opciones, respondió Aizawa. El jueves y el viernes los pasaremos preparándolos para esas pasantías. Estoy a punto de darles sus listas de ofertas para que comiencen a revisarlas. Pueden ir a la cafetería a reunirse con cualquier amigo de 1B para comparar y considerar sus opciones. Shinzo, tú eres la excepción. Aizawa miró al miembro más nuevo de la clase. Dado que recién te uniste, pasarás la semana de pasantías conmigo para ponerte al día. Entendido. Shinzo asintió, claramente decidido a alcanzar al resto. En cuanto al resto de ustedes, vengan a recoger sus listas de ofertas. Aizawa dio un golpecito a las pilas. Esta semana es entrenamiento gratuito para prepararse para las pasantías y trabajar en cualquier problema que puedan haber encontrado durante el festival deportivo. La excepción será después del almuerzo. ¿Qué pasa después del almuerzo? Su inclinó la cabeza confundida. Elegirán los nombres de sus héroes, afirmó Aizawa con firmeza mientras la clase se emocionaba, recogiendo sus ofertas y dirigiéndose a la cafetería, con la esperanza de encontrarse con el resto del grupo de 1B. Tokage aterrizó en un asiento al lado de Kirishima con un ruido sordo. ¿Ustedes recibieron sus ofertas? Entonces, ¿quién recibió más? ¿Fue Midoriya? Todoroki obtuvo 4123, respondió Izuku mientras miraba nerviosamente su pequeña pila. Yo obtuve 8.
¿Qué? Tokage parecía indignado, pero Bakugo consiguió más de 3000. Estás bromeando. Dijo Mina con la boca abierta, indignada. Pero es un idiota. A muchos héroes no les importa. Midoriya frunció el ceño. Solo quieren a alguien poderoso y llamativo para impulsar sus propias clasificaciones. También prefieren a aquellos que parecen humanos, o al menos menos aterradores. Piénsalo, Ryukyu es posiblemente más fuerte que Mirko, pero Mirko parece más humano y, por muy jodido que sea, es más fácil fetichizarlo. Es por eso que Mirko está en una clasificación más alta. Las encuestas se basan principalmente en la popularidad, es por eso que Endeavor sigue siendo el número 2 a pesar de haber resuelto muchos más casos que All Might en los últimos años. Eso es un desastre. Kirishima y Tetsu fruncieron el ceño mientras Reiko miraba fijamente la pila de ofertas de Izuku, como si su mirada pudiera hacer que se manifestaran más cosas desde el éter. Entonces, ¿quién te hizo la oferta? Akure decidió intentar que la conversación se centrara en algo más positivo. No lo sé. Izuku inclinó la cabeza mientras abría su carpeta, sacando la primera y congelando. Él y el dúo de la manguera de agua. Su voz vaciló levemente, notando que habían enviado la solicitud el día que comenzó el semestre, antes de que fueran contra el villano muscular. Estoy segura de que estarían orgullosos de que hayas ganado el festival. Reiko mantuvo sus palabras simples incluso mientras le daba un apretón de mano. Izuku le dio una sonrisa agradecida. Siguiente, mejor Geanist. Izuku parpadeó sorprendido ante la oferta. Eso es un no. ¿Qué? ¿Por qué? Yao Yorozu inclinó la cabeza confundida. Es uno de los héroes de mayor rango en Japón. También tiende a tener opiniones muy rígidas sobre el heroísmo. Izuku sacudió la cabeza, recordando entrevistas en las que la gente le preguntaba su opinión sobre lo que debería ser un héroe. Probablemente hizo la oferta queriendo convertirme en el mismo tipo de héroe que él es. Prefiero dejarte ser tú mismo. Kendo asintió. Exactamente. Izuku revisó el resto de las ofertas, viendo las de Aux, Wild Wild Pussycats, Fagun, Ryukyu, Shironiuteye y Ganorka. Tengo a Fagun, Ryukyu y Shironiuteye. Uraraka inclinó la cabeza. Dijiste que eran los mentores de los tres grandes, ¿no? Y el grupo no había estado más que un poco celoso hasta que descubrieron con qué frecuencia le golpeaban el trasero en esas sesiones de entrenamiento. Pero, ¿qué pasa con el resto de ellos? No estoy seguro de los Wild Wild Pussycats. Izuku frunció el ceño mientras intentaba recordar. Creo que hicieron algunas alianzas con el dúo Vaterose en el pasado. Quizás sea por respeto a ellos. No sé sobre Aux, pero no sé qué podría enseñarme. Su método de heroísmo se basa mucho en la velocidad gracias a su vuelo. Pero, bueno, Ganorka incluyó una nota en su solicitud. Izuku lo desdobló mientras sus amigos se inclinaban para curiosear. La carta era bastante simple, simplemente decía que Ganorka, aunque Izuku tenía mucho potencial, muchos desconfiarían de él debido a su apariencia. Ganorka, como el poseedor del título reinante de héroe que se parece más a un villano, estaba acostumbrado a esto y podría ayudar a Izuku a acostumbrarse a lidiar con eso, encontrar soluciones alternativas y más. Creo que me quedaré con Ganorka. Izuku asintió mientras leía la carta de nuevo. Se acercó a mí por mí, no porque ya fuera amigo de sus alumnos, ni para convertirme en otra cosa. Además, tiene algo de razón. Bueno, al menos eso está resuelto. Tokage le dio a Izuku una palmada en la espalda. Ahora veamos qué vamos a hacer el resto de nosotros. Midori bro, necesitamos tu conocimiento de Eroned. Kirishima y Tetsu suplicaron al unísono: ayúdanos a encontrar buenas opciones, por favor. Todos para uno. Joven Tomura All for One llamó al menos experimentado de sus acólitos. Ven. Kurohiri se deformó en el desintegrador que todavía estaba enfurruñado. Los demás ya han llegado. Tomura frunció el ceño aún más, no habiendo tomado bien la noticia de que él no era el único alumno. Toma asiento. Hizo un gesto con la cabeza hacia una silla vacía. Los otros miembros de los 5 anillos estaban sentados en sus propios asientos, sus aliados no estaban actualmente en la reunión. Entonces, ¿quiénes son estos NPC? Tomura miró con el ceño fruncido a los distintos villanos. Son mis alumnos, igual que tú, Tomura. El tono de All for One hizo que el joven violento se pusiera rígido por un momento. Pero en cuanto a sus nombres.
Esta niña asintió con la cabeza hacia el hombre que había solicitado el kit del chico Midoriya, probablemente para superar la descomposición celular que su propio poder causó. Wolfram, el mercenario villano y ladrón con base en Alemania, Overhaul, el yakuza local que era un genio reconocido en lo que respecta a los quirks y las armas químicas, y finalmente el ex Luthor. El último era, sin duda, una rareza entre sus filas, un hombre de negocios sin kirk con base en Estados Unidos. De hecho, el hombre había rechazado un kirk ofrecido por el simple hecho de que todos siempre lo subestimaban. Eso y le daba placer fabricar sus propias armas y equipo para derrotar a los que tenían poderes propios. Maestro, dijo que tenía algunos contactos que serían útiles para adquirir al chico Midoriya sin llamar la atención sobre nosotros por ahora. Preguntó Nine, siempre concentrado en la tarea en cuestión. Sí, preferiría evitar que el mundo sepa de nuestra conexión por ahora. All for One asintió al único sobreviviente de los experimentos para trasplantar su don, sin mencionar que si puede adaptarse tan bien como lo implica la información que adquirimos, entonces todo lo que se necesitaría sería un solo fracaso para hacer que cualquier intento posterior sea mucho más difícil. ¿Pero tus nuevos gruñidos no tienen ese problema? Se enfurruñó Tomura, todavía celoso. Chasqueando los dedos, dos figuras salieron a la luz. Conozcan a un par de viejos amigos míos. All for One sonrió con sorna. El primero es el espantapájaros, cuyo don hace que aquellos en quienes lo usa sufran alucinaciones basadas en sus miedos. Como no hay daño físico, solo un aspecto mental, entonces el adaptador de Wano debería poder desarrollar resistencia. El segundo es un amigo mío de los albores de los dones, Lobo. Cállate. El matón de piel azul eructó, eso sabía a almuerzo. ¿Y su ayudante? Overhaul miró con escepticismo al bastante sucio lobo, dejando traslucir su aversión a los gérmenes. Su peculiaridad es que es inmune a los efectos secundarios. All for One siempre había encontrado la peculiaridad del hombre desconcertante, pero dadas las expresiones confusas de sus acólitos, supuso que tendría que explicar. Si tuviera sed y bebiera veneno para saciar su sed, no sufriría daño porque la intención era saciar la sed, morir de veneno sería un efecto secundario. Ha hecho varios trabajos para mí a lo largo de los siglos y le han pagado con armas o peculiaridades, la pérdida de la función cerebral es un efecto secundario al que, por lo tanto, es inmune. Olmig se está debilitando, si no ha elegido un sucesor ahora, lo hará pronto. Los he entrenado a los 5 para que tomen los restos de mi imperio que Olmig destrozó. Estamos al borde del precipicio del cambio. Demos ese salto y volemos. Y ahí lo tenemos. El mentor de Izuku será Ganorka. Las amenazas recurrentes son Lobo, con varias armas para cambiar lo que usa para mantenerse efectivo, y el espantapájaros, que no es una amenaza física sino mental. El próximo capítulo comienza con las pasantías y te permitirá ver el nombre de héroe de Izuku. Diré que las cosas comenzarán a mejorar ahora. Fin del capítulo. Nota del autor. Lamento que haya tardado tanto en publicar esta actualización. He estado teniendo un bloqueo de escritor severo y decidí publicar lo que tenía en lugar de hacer los otros capítulos que quería agregar. Nota del autor. Para abordar algunas inquietudes sobre los acólitos que se mostraron la última vez, quería señalar algunas cosas. Algunos de ustedes comentaron que Overhaul no debería ser uno de ellos porque su objetivo final es borrar los quirks. Pero tengan en cuenta que originalmente quería crear la droga que borra, además de un antídoto, como una forma de obtener dinero e influencia para la Yakuza. El deseo de borrar todos los quirks no llegó hasta más tarde. Entonces, influenciado antes, tendría algunos cambios. En segundo lugar, las peculiaridades del espantapájaros provocan alucinaciones, no es un gas como en los cómics de DC. Lo único que hace es provocar que alucines lo que temes. Eso es algo que hay que superar mentalmente, no algo a lo que haya que adaptarse. Una hazaña mucho más difícil de lograr. En tercer lugar, para aquellos que están preocupados por la facilidad con la que Lobo se adapta a sus necesidades. Es el músculo bruto que se combina con los juegos mentales de Scarecrow. All for One le dará las armas que necesite cuando las necesite, y Lobo es un bruto lo suficientemente resistente como para que Afo no tenga que preocuparse por él. Y no tiene el nivel de invulnerabilidad de Superman en este caso. Es la versión de Lobo de Mai, se basa más en su personalidad. Lo que no me mata. Capítulo 29. Izuku respiró profundamente y subió las escaleras hacia la agencia de Ganorka. El edificio desprendía un aura de intimidación muy similar a la del héroe que lo dirigía. Me preguntaba cuándo llegarías.
Uno de los compañeros de Ganorka, que vestía el traje de cuerpo entero que todos usaban, le asintió desde detrás de un escritorio. El jefe estaba deseando que trabajaras con nosotros esta semana. Me alegro por la oferta. Izuku no pudo evitar sonreír. Era un nerd de los héroes en la oficina de uno de los 10 mejores héroes del país, y en ese momento estaba en una nube. Me alegra oírlo. La voz retumbante de Ganorka hizo que Izuku saltara mientras se daba la vuelta para ver al héroe que regresaba de una patrulla, con más compañeros vestidos de manera idéntica a su lado. Vamos, podemos ir a la sala de entrenamiento y repasaré nuestro plan para la semana allí. Señor, sí señor, asintió Izuku, apresurándose a ponerse su disfraz de héroe, que reconocía ser básico. El disfraz que había conseguido hasta ahora estaba diseñado para ser simple y táctico, pero desafortunadamente no era muy llamativo. Pantalones cargo, botas de combate y una camisa simple con un chaleco táctico, todo diseñado para darle rango de movimiento y bolsillos para suministros médicos para ayudar a cualquiera que se cruzara en su camino. Entonces, ¿ese es tu disfraz de héroe? Ganorka lo inspeccionó mientras se unía al hombre en la sala de entrenamiento. Varios compañeros hacían diferentes ejercicios a su alrededor. Mi Kirk ofrece toda la defensa que necesito, especialmente cuanto más lo uso, explicó Izuku. Así que no vi mucho sentido en añadir armadura ni nada. Si a eso le sumamos los problemas que he tenido para conseguir un prototipo de disfraz que funcione y el hecho de que inevitablemente me volveré más resistente que cualquier disfraz, no vi mucho sentido en conseguir algo demasiado sofisticado. Su estilo de lucha giraba en torno a recibir golpes para tener las mayores oportunidades de contraatacar. Supongo que nunca has oído hablar de disfraces de héroe hechos con tu propio cabello, preguntó Ganorka mientras Izuku parpadeaba, ya que no había oído hablar de eso. No me sorprende, es un desarrollo más reciente y no es uno que deba usarse con frecuencia. Permite que la peculiaridad de una persona que afecta su cuerpo de formas inusuales se mantenga, por falta de una mejor palabra. Así es como el traje de héroe de Togata no se cabe. Se dio cuenta Izuku. Ah, sí, el chico de Mewteye. Ganorka asintió. Escuché sobre él. Tenemos el mismo estudio de apoyo que hacen nuestros disfraces y tienen una persona cuyo don les permite manipular el cabello. Haré que te lleven allí para que puedan tener mucho con qué trabajar y crear un disfraz de héroe adecuado. Pasaremos por allí mañana por la mañana, así que asegúrate de pensar en cualquier idea que quieras que agreguen, ¿de acuerdo? Cierto. Izuku asintió antes de notar la frase pasar por aquí. ¿Tenías algún lugar específico al que planeabas que fuéramos? De hecho, asintió Ganorka. Pasaremos la semana en Osu. Los ojos de Izuku se abrieron, completamente consciente de los recientes eventos que habían ocurrido en esa ciudad. Relájate. Ganorka se rió entre dientes al ver la expresión de ojos abiertos de Izuku. No iremos tras el asesino de héroes. De hecho, la comisión de héroes tiene un equipo dedicado a esa tarea. No, solo estaremos tomando el relevo allí. Siempre que el asesino de héroes ataca, la mayoría de los profesionales en cualquier área que tenga como objetivo tienden a tener una de tres reacciones. O se atrincheran y se esconden, pensando que son los siguientes, limpian cualquier problema en su acto y rezan para que los deje vivir, o duplican su trabajo para tratar de manejar el aumento del crimen. Con tantos héroes escondidos o caminando sobre cáscaras de huevo, otros criminales piensan que tienen una oportunidad fácil de hacer lo que quieran. Entonces, ¿quién está a cargo de la caza del asesino de héroes? Izuku asintió, calmando su preocupación ahora que sabía que su mentor no tenía la intención de arrastrarlo a cazar a un asesino en serie. ¿Oficialmente o no oficialmente? Ganorka resopló con seco desconcierto. La comisión le pidió a Mirko que liderara la cacería, pero ella no se lleva bien con los demás y se negó a recibir ayuda. Sin embargo, todavía lo está cazando por su cuenta. Se lo pidieron a Endeavor, y él también estará en el área de Osu, pero no quiere estar buscando activamente al asesino de héroes cuando también tiene un estudiante en prácticas, y mucho menos a su propio hijo. Izuku asintió, después de haber hablado con Shoto, quien dijo que estaría entrenando con su padre. La expresión de su compañero de clase había sido complicada, como si fuera una prueba tanto para él como para Endeavor, pero Izuku no tenía idea de por qué. Entonces, los líderes oficiales actuales de la cacería son Snatch y Krust. Los informes de sus víctimas sobrevivientes indican que el asesino de héroes tiende a usar armas blancas junto con algún tipo de Kirk de parálisis. Dados los escudos de Krust y la manipulación corporal de Snatch, esperan obtener la ventaja. Bien. Izuku asintió, aliviado de saber que existía un plan así.
Ahora, durante la semana estaré oscilando en lo que haremos, continuó Ganorca, estaremos basados en una agencia comunal durante la semana, así que cuando no estemos patrullando, te haré trabajar en tus habilidades de combate. Gracias al informe sobre tus habilidades que armó tu profesor de aula junto con lo que vi en el festival de deportes, estoy al tanto de tu habilidad en la defensa. Sin embargo, tu forma aún necesita refinarse en lo que respecta a la ofensiva, junto con algunas ideas en las que siento que necesitas trabajar para estar a salvo. Ahora, no veo tu nombre de héroe en el archivo que me enviaron cuando aceptaste esta pasantía. Sí, presenté la aceptación antes de que se decidieran los nombres, admitió Izuku tímidamente, me costó un poco de discusión, pero convencí a Midnight para que me permitiera poner el nombre que quería. Oh. Ganorca sonaba intrigado mientras hacía que Izuku comenzara a trotar alrededor del gimnasio para calentar. Me tienes curioso. ¿Cuál es el nombre y por qué tendrías que discutir por él? Ella pensó que no sonaba heroico al principio, o al menos en parte, admitió Izuku, pero finalmente aceptó mi razonamiento. Mi profesora de aula, Eraseread, solo dio un consejo a mi clase sobre la elección de nuestros nombres. Que el nombre de un héroe estaba destinado a mostrar el tipo de héroe que pretenden ser, el mensaje que desean enviar. Entonces, me convertí en el héroe portador de la perdición. Intrépido, porque tengo la intención de condenar cualquier plan que haga un villano. Cualquiera que desee lastimar a alguien inocente, dejar huérfano, viuda o viudo, me convertiré en su peor pesadilla. Los villanos son los monstruos de los civiles normales. Tengo la intención de convertirme en un monstruo para los propios villanos. Nunca cejaré en la destrucción de lo que los villanos han construido. De ahí lo de osadía. Ganorca asintió, su paso mostraba una facilidad casual que lo marcaba como un profesional experimentado al lado de Izuku. Es un nombre fuerte, uno que tendrás que trabajar duro para estar a la altura. Muchos lo cuestionarán, muchos te cuestionarán a ti. ¿Estás listo para eso? Como dije en mi juramento, no me importa ser popular. Solo me importa hacer lo mejor que pueda para ser un héroe. Izuku asintió con seriedad. Para salvar vidas. Recuerda a ese muchacho. Ganorca asintió, haciendo que Izuku se transformara para entrenar. Necesitarás esa motivación en los próximos años. Tomura Shigaraki. Gruñendo de rabia, Tomura arrojó todo lo que había en su escritorio al suelo, el sonido probablemente llegó hasta el bar de abajo, pero sabía que Kurohiri no haría nada. No, el problema principal eran esos malditos acólitos que estaban tratando de robarle al maestro. Él fue el elegido por el maestro. Él fue el que el maestro salvó. El maestro le había dicho antes que destruyera todo lo que odiara, pero ahora le estaban diciendo que no tenía permitido destruir a ese bastardo tramposo de cabello verde. No es justo. Gruñó Tomura, respirando con violencia y enojo, ¿por qué el maestro los escucha a ellos antes que a mí? Uno de ellos ni siquiera tenía una peculiaridad, era solo un hombre de negocios estadounidense. Yo, necesito demostrarle mi valía. Jadeó Tomura, sin importarle que en ese momento estaba hablando consigo mismo. Necesito demostrarle que soy el personaje principal y que ellos son solo un montón de NPC inútiles. Comenzó a revisar rápidamente las noticias de su teléfono, buscando frenéticamente un objetivo. Algo que pudiera hacer para demostrarle a su maestro por qué no necesitaba a esos otros 4. ¿Asesino de héroes? Hizo una pausa cuando se encontró con el artículo sobre el hombre que había matado o lisiado más de una docena de héroes hasta el momento. Sí. Los labios secos y agrietados de Tomura se abrieron en una sonrisa que probablemente horrorizaría a cualquiera que hubiera estado allí para verla. Eso es perfecto. Con él en la liga de villanos, nuestro nombre será temido. El maestro verá que no necesita a esos otros. Incluso podría enviar a este asesino tras Olmig. Es perfecto. Tomura se rió alegremente. Osu, allá voy. Fin del capítulo. Nota. Lamento que las actualizaciones sean tan lentas. El bloqueo del escritorio y una cantidad incesante de insomnio me han dificultado hacer cualquier cosa últimamente. Sin embargo, estoy trabajando para superarlo. Andos. Quería abordar algunas inquietudes que noté en las reseñas recientemente. Para aquellos que están preocupados de que esto sea solo una repetición del canon con una peculiaridad diferente, no se preocupen, los cambios están por venir. En algunas historias me desvío del canon de inmediato, otras veces dejo que los cambios se produzcan como un efecto dominó. Esta es una historia de efecto dominó. Y para aquellos que se preguntan si esto es un crossover, no lo es.
Los personajes de DC no son parálogos exactos uno a uno, están inspirados en los poderes o personalidades de los personajes de los cómics para brindar más cosas para usar en esta historia. Lo que no me mata. Capítulo 30. Izuku. Muy bien, chico, bienvenido a Osu. Gan Orca sonrió mientras bajaban del tren con el uniforme completo. Gan Orca llevaba su atuendo habitual, pero había dado algunas piezas de su equipo de compañero estándar para complementar lo que tenía Izuku hasta que pudiera completarse el nuevo uniforme. Este lugar se siente tenso, notó Izuku, viendo cómo la mayoría de los civiles en la calle se movían rápidamente, con los ojos recorriendo cada callejón oscuro como si temieran que algo los arrastrara gritando hacia las sombras. Supongo que nunca has salido de tu ciudad natal. Gan Orca negó con la cabeza. Las cosas tienden a ser bastante tranquilas en la, chico. No hay tantos villanos dispuestos a intentar algo tan cercano a una importante academia de héroes dada la cantidad de profesores de héroes, estudiantes con licencia provisional y los héroes habituales de la ciudad. No digo que no suceda, tú lo sabrías más que nadie, pero el civil promedio allí está acostumbrado a que las cosas se manejen y aseguren rápidamente. Osu no tiene eso. Agrega un héroe muerto por un asesino en serie a las cosas y obtienes un polvorín esperando a estallar. Izuku asintió, escribiendo apresuradamente lo que su mentor dijo en uno de sus diarios mientras caminaban, queriendo tomar notas para estudiar más tarde y compartir con sus amigos. Lo entiendo. Izuku asintió mientras terminaba de escribir y guardaba el diario. Me alegra ver que estás tan ansioso. Gan Orca resopló divertido. De todos modos, es posible que nos encontremos con algunos de tus compañeros de clase hoy. Sé que Endeavor está en la zona con su hijo y uno de tus compañeros de clase está trabajando con un héroe local. Creo que el niño escribió su nombre de héroe como Tenya. ¿Qué? La cabeza de Izuku se giró rápidamente hacia su mentor. ¿Lo dejaron venir aquí? ¿Cuál es el problema?, exigió Gan Orca, con los ojos entrecerrados mientras el profesional reconocía que algo andaba muy mal por el tono de Izuku. Mi compañero de clase Tenya es Tenya Ida, el hermano pequeño de Ingenium. Puede que a Izuku no le guste Ida, pero no quería dejar que Stein matara al idiota o arruinar su vida al emprender una búsqueda de venganza. Maldita sea. Gan Orca se pellizcó el puente de la nariz. O bien han preparado un plan B para ayudar al chico a superar cualquier problema que tenga, o bien han pasado por alto cosas con las prisas. De cualquier manera, lo único que podemos hacer aquí es estar atentos. No hay nada en contra de la ley en que el chico haga sus prácticas aquí y, por lo que sabemos, solo quiere cerrar el asunto viendo dónde ocurrió el ataque o algo así. Tal vez mostrarles a los ciudadanos que un miembro de esa familia prosigue haciendo un buen trabajo. Sí, esperemos que sea eso. Izuku asintió, sin creerlo ni por un segundo. Vamos, muchacho, quiero que hagamos una patrulla antes de dirigirnos a la sede comunal desde donde trabajaremos. Gan Orca le dio una palmada en la espalda. Veamos cómo te las arreglas para interactuar con la gente en las calles. Nezu. Es bueno verlos a todos de nuevo. Nezu sonrió feliz mientras revolvía su té, asintiendo con la cabeza hacia los que estaban en su oficina. Sentí que sería prudente aprovechar la oportunidad para hablar mientras los estudiantes estaban todos fuera en sus diversas pasantías. Ahora que hemos visto a los candidatos actuar en sus festivales deportivos, ¿ha habido algún cambio en las consideraciones? Creo que lo he reducido a 2 opciones. All-Might asintió, pareciendo bastante satisfecho consigo mismo. El primero sería el joven Mirio. Ya es fuerte, es el aprendiz de Mirayaki, así que sabemos que es confiable en el asunto y tiene un espíritu bastante heroico, como he llegado a ver. Sabía que verías el valor de Mirio. Miuteye se pavoneó ante la posibilidad, para él casi garantizada, de que su aprendiz heredara One for All. ¿Y el segundo?, preguntó Gran Torino, el viejo velocista impaciente y con ganas de volver a poner las cosas en marcha. Señorita Yanagi, asintió All-Might, su don se convertiría en algo realmente impresionante cuando fuera potenciado por One for All. Además de eso, tiene un intelecto impresionante y una red de apoyo cada vez mayor de héroes prometedores que ya se están formando a su alrededor para ayudar a convertirse en pilares por derecho propio. ¿Y Mirio no? Miuteye levantó una ceja. Tiene amigos de su año e incluso está formando un vínculo con el grupo de primer año, reconoció All-Might. Pero parecen más héroes que trabajan solos. Que son amigos cercanos y a los que no les importa trabajar en equipo. El grupo de primer año tiene una sinergia de equipo mayor de la que he visto.
¿Tenías algo en mente para la decisión final?, preguntó Nezu, tratando de contener su entusiasmo mientras tomaba un sorbo de té. Dos jóvenes estudiantes poderosos, no estaba seguro de quién quería que obtuviera el don. ¿Qué resultado final le daba más curiosidad? Los exámenes semestrales antes de los campamentos de entrenamiento de verano. Olmig propuso un plan. Ya estás planeando que los estudiantes luchen contra los estudiantes de los años superiores de primer y segundo año, mientras que los de segundo y tercer año más prometedores lucharán contra los héroes, ¿no? Propongo que usemos exámenes a medida para estos dos para probar completamente cuál es el mejor para recibir One for All. Luego, podemos transferir el don y usar el campamento de entrenamiento para comenzar su progreso con él. La idea de una intensa sesión de una semana sin hacer nada más que llevar el don de uno más allá del límite sería una forma plausible de explicar cualquier tipo de despertar del don. Supongo que es una decisión lógica, cedió Aizawa con un suspiro. Tendremos que hacer las pruebas para individuos en lugar de parejas como habíamos estado hablando, pero aún es posible. Y ambos necesitarán oponentes que puedan llevarlos al límite o más allá. Estoy al tanto. Iba a sugerir que el joven Ado se enfrentara al joven Yanagi. Olmig asintió. No hemos visto que la telequinesis de Yanagi funcione con energía pura como las ondas de la señorita Ado, por lo que será un oponente más desafiante. En cuanto a Mirio, sugeriría que se enfrentara a Ragdoll o a la señorita Hoke. Mirio podría vencerlos fácilmente, se burló Niteye. Sí, físicamente. Pero sus peculiaridades son más bien mentales. Mirio ya es un bromista de corazón, así que eso le daría más a la peculiaridad de la señorita broma a la que aferrarse. Será difícil hacer los pensamientos rápidos y los cálculos mentales que su peculiaridad necesita para ser utilizada de manera efectiva si apenas puede respirar de la risa. Ragdoll, por otro lado, es una luchadora capaz por derecho propio, hay que darle su clasificación, pero no importa lo que haga Mirio, ella podría encontrarlo con su peculiaridad y encontrar debilidades para explotar. Pondría a prueba lo bien que maneja a los oponentes a los que no puede simplemente atravesar por la fuerza bruta. Y ese no es Olmig. Aizawa agarró su bufanda. Sus sugerencias son realmente buenas. Intento ser un mejor maestro, y esto es lo que sucede. Olmig suspiró mientras Aizawa, Recover y el Gran Torino lo miraban con sospecha. Consideraré tus sugerencias. Nezu sonrió alegremente, disfrutando del caos que siempre seguía a Olmig. El hombre era muy útil para evitar el aburrimiento. Izuku. Wow, gimió Izuku mientras se desplomaba en el dormitorio que usaría en la oficina comunal. Todoroki, su compañero de habitación aquí, ya se había instalado. ¿Día largo?, preguntó vacilante el usuario de Double Kirk. Ha sido un día largo, gimió Izuku en su almohada antes de levantarse. Nunca me di cuenta de lo agotador que sería interactuar con las diferentes personas que conocería en las patrullas. Algunos eran agradables, algunos me tenían miedo por cómo me veía cuando me transformaba. Algunos querían un autógrafo. Otros estaban enojados porque habían perdido dinero apostando por personas a las que vencí en el torneo y me regañaron por eso. ¿En serio? Todoroki levantó una ceja escéptico. Uno de ellos aparentemente era un fanático de tu papá y no le gustó el hecho de que no fueras el ganador de la medalla de oro. Izuku asintió antes de arrojar su diario. Tomé nota sobre las lecciones que recibí de Ganorka hoy. Pensé que podríamos comparar y encontrar lo que funciona de nuestros dos mentores. Eso tiene sentido, asintió Todoroki, intrigado por la idea. ¿Tienes un diario vacío? Un lanzamiento perezoso lo dejó caer con una palmada en la cama de Todoroki. Gracias, el héroe de dos colores en entrenamiento comenzó a escribir felizmente lo que le habían enseñado ese día. Deberíamos enviarles un mensaje a los demás en el chat grupal para ver si hacen lo mismo. Sí. Izuku giró el cuello, animándose ante la idea de hablar con sus amigos. Tengo curiosidad por saber qué está haciendo Reiko con su pasantía. ¿Reiko?, preguntó Todoroki, con la cabeza inclinada en señal de confusión, mientras Izuku sentía que su rostro se ponía rojo como la sangre. Volvió a dejar caer su rostro sobre la cama con un gruñido e ignoró las preguntas de Todoroki sobre lo que estaba pasando. Kurohiri. Mientras lustraba otro vaso sin usar, Kurohiri observó el tenso enfrentamiento que se desarrollaba en el bar. Sentía que sabía que era una mala idea, pero que no podía ir en contra de los deseos del maestro Tomura. Aún así, podía ser cauteloso, podía planificar y podía tener una vía de escape lista para usar cuando fuera necesario. Dime.
La voz ronca de Stein, el asesino de héroes, llenó el bar y continuó aumentando el estrés de Kurogiri con cada momento que el hombre pasaba allí apestando a sangre. ¿Por qué debería molestarme en seguirte? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuáles son tus convicciones? Fin del vídeo.